Buen día chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Lo que vamos a hacer hoy, sí, es trabajar el área de una figura plana. ¿Qué es el área? Y en particular vamos a ver cómo calcular el área de ciertas figuras, ¿sí? En este caso vamos a ver en esta actividad el cuadrado, el rectángulo, el paralelogramo y el triángulo. ¿Está bien? Cada una de ellas tiene una fórmula específica para calcular el área. Lo que habíamos visto hasta el momento, ¿sí?, es el cálculo de áreas, el cálculo de perímetros o longitudes, ¿sí?, de algunas figuras. Por ejemplo, habíamos visto cómo calcular el perímetro de los triángulos, de los cuadrados, de los rectángulos, a partir de la suma de sus lados. Y también vimos cómo calcular la longitud de una circunferencia con una fórmula en particular. Y teníamos una unidad de medida en particular. Supónganse que queremos medir, ¿sí?, cuánto mide este segmento de acá. Entonces lo que hacíamos es, a ver, si tomamos esto como unidad de medida, ¿sí?, el centímetro, 1 centímetro, vemos cuántas veces entra en este segmento de acá. Y fíjense, entra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. Quiere decir que este segmento mide 8 centímetros. ¿Qué pasa ahora con el área de un rectángulo, por ejemplo? El área es el espacio que ocupa, ¿sí? Es decir, todo el relleno de la figura, el espacio que ocupa en el plano, ¿está bien? Pero entonces ya eso no lo podemos medir con el centímetro, ¿sí? No puedo ver cuántas veces entra esto acá. Entonces lo que se hace es utilizar, fíjense, este cuadrado que tiene 1 centímetro por 1 centímetro, ¿sí?, de lados, y esto se conoce como el centímetro cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿cómo mido el área? Bueno, viendo cuántas veces entra este cuadradito, este centímetro cuadrado, en el rectángulo, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, si tenemos este rectángulo de acá, ¿cuántos cuadraditos entran? Y miremos, empecemos de abajo, a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Quiere decir que el área de este rectángulo es de 21 centímetros cuadrados, ¿sí? ¿Qué pasa ahora si lo agrandamos al rectángulo? ¿Cómo cuento el área? Bueno, veo cuántos cuadraditos entran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Quiere decir que el área es de 28 centímetros cuadrados. Pero ¿no habrá una forma más fácil de calcularlo? Y sí, porque fíjense, yo puedo contar cuántos cuadraditos tengo en la base, en este caso 7, y cuántas veces se repite ese 7. Y 4 veces, porque tengo 4 cuadraditos en la altura. Entonces, otra forma de obtener ese 28 es haciendo 7 por 4, ¿está bien? Y eso nos da 28 centímetros cuadrados. Lo mismo si lo achicamos a lo que teníamos recién, tenemos 7 en la base y 3 de altura. Entonces, si yo hago 7 por 3, me da el 21 centímetros cuadrados, que eran los cuadraditos que habíamos contado, ¿está bien? Entonces, una fórmula para calcular el área del rectángulo es haciendo base, es decir, los centímetros que mide la base, por la altura, ¿sí? ¿Qué pasará si esto lo convertimos en un cuadrado? Bueno, fíjense, a ver, supónganse que tenemos este cuadrado de acá. Bueno, ¿cuántos centímetros cuadrados tiene? Y fíjense, 1, 2, 3, 4. ¿Y ese 4 de dónde se obtiene? De hacer también 2 por 2, ¿sí? Si lo agrandamos, vamos a hacer otro cuadrado, ¿sí? Si lo agrandamos, fíjense, este tiene 3 centímetros de base por 3 centímetros de altura. Entonces el área del cuadrado va a ser 3 centímetros por 3 centímetros igual a 9 centímetros cuadrados. Y si se fijan es cierto, porque entran 9 cuadraditos acá, ¿está bien? O sea que para el área del cuadrado también hacemos base por altura, o en particular lado por lado, porque miden lo mismo. ¿Está bien? Eso para calcular, ¿sí?, el área del rectángulo o del cuadrado. Fíjense ahora, vamos a ver cómo calcular las otras áreas. Bueno,
ténganme paciencia que mi computadora está andando muy lento. El paralelogramo, ¿sí? No sé si recuerdan de primaria, es una figura que tiene dos pares de lados paralelos. Fíjense este que tenemos acá. AB, el lado AB es paralelo al lado DC. Y el lado AD es paralelo al lado BC. ¿Está bien? Ese es un paralelogramo. Bueno, ¿cómo calculamos el área? Fíjense, si yo acá, nosotros transformamos esto, ¿qué pasa? El triangulito que está acá, que forma parte del paralelogramo, lo pasamos de este lado, ¿sí? ¿Y qué nos queda formada en la figura verde? Un rectángulo, y ya sabemos cómo calcular el área de un rectángulo, haciendo base por altura, ¿está bien? ¿Qué pasa ahora? A ver, si cambiamos las medidas, ¿pasará lo mismo? Y fíjense si lo hacemos más angosto o lo hacemos un poco ahí, ¿sí? ¿Qué pasa? A ver, pasará lo mismo y bueno, ese triangulito que está ahí, fíjense, lo movemos de este lado y también se forma un rectángulo. Quiere decir que el área también va a ser base por altura, ¿sí? Tengan cuidado que cuando les dan un paralelogramo así, la altura no es el lado AD, sino que la altura es una línea, una recta, un segmento, perdón, perpendicular que va hacia la base, ¿sí? Como la altura del rectángulo. Entonces acá, por ejemplo, la altura sería este segmento que empieza en C y termina acá, en la base. Perpendicular, es decir, forma ángulos rectos. Entonces, en síntesis, el área del paralelogramo se calcula como base por altura, ¿sí? Bien, ¿y qué pasa ahora con el área de un triángulo? Lo que habíamos visto hasta el momento es área de, perímetro del triángulo, haciendo la suma, ¿sí?, de sus lados. Con eso calculamos la longitud, ¿está bien? Lo que vamos a hacer ahora es calcular el espacio que ocupa el triángulo. Bueno, entonces, a ver. Fíjense lo que tenemos acá. Tenemos un triángulo, ¿sí?, inscripto, es decir, adentro de un rectángulo. ¿Está bien? O de un cuadrado, depende de las medidas. Entonces, a ver, ¿qué pasa si transformamos esto? ¿Qué irá a pasar? Fíjense. Esperen que se cargue. A ver si anda. Bueno, bueno, mientras esto se carga, fíjense, a ver, ahí está. Fíjense que este triangulito de acá, ¿sí?, este que estoy señalando con el mouse, ¿sí?, va a pasar a ser este triángulo, AEB. Y este triangulito de acá va a pasar a ser el triángulo BDC. Fíjense qué pasa si ponemos transformar. Si ponemos transformar, los triángulos, ¿sí?, pasan a ser los otros dos del cuadrado, ¿sí?, o del rectángulo, la figura que tengan. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ven? Es lo mismo. ¿Qué pasa si yo, a ver, achico el triángulo, el cuadrado, y se supone que va a pasar lo mismo? Fíjense, cuando lo transformamos, ¿sí?, forman la otra mitad del cuadrado, o del rectángulo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que este triángulo entra dos veces en un rectángulo, ¿sí? Y nosotros ya sabemos el área del rectángulo, sabemos que se calcula con la fórmula base por altura, ¿está bien? Entonces, lo que podemos decir es que el área del triángulo, ¿sí?, va a ser la mitad del área de un rectángulo, ¿sí? Porque lo que estamos viendo es que ese triángulo entra dos veces en el rectángulo, ¿sí? Entonces, para calcular la fórmula, para calcular el área de un triángulo, será base por altura dividido 2, ¿está bien? Porque es la mitad del rectángulo o cuadrado en el cual está inscripto, ¿está bien? Bueno, entonces,
En síntesis, ¿sí? Vamos a concluir un poco esto. Lo que estamos viendo es el área de algunas figuras planas. Dijimos que el área es el espacio que ocupa, ¿sí?, en el plano. En particular, vemos cómo calcular el área de un cuadrado y de un rectángulo, de un paralelogramo y de un triángulo, ¿sí? El área de una figura tiene una unidad de medida en particular, ¿sí?, es el centímetro cuadrado, o puede ser el metro cuadrado, o el milímetro cuadrado, ¿sí? Hay muchas unidades de medida. También vimos que el área de un rectángulo tiene como fórmula base por altura, considerando la base está de acá y la altura está de acá, y la base se simboliza con la letra B larga y la altura con la letra H. ¿Está bien? El área de un paralelogramo también se calcula como base por altura, teniendo en cuenta que la altura es una recta perpendicular que va hacia la base, ¿sí?, que forma ángulos rectos acá, es decir, de 90 grados. Esa es la fórmula. El área de un triángulo se calcula con la fórmula base por altura dividido 2, ¿sí? Base por la altura del triángulo dividido 2, porque es la mitad, porque entra 2 veces en el rectángulo. ¿Está bien? Bueno, chicos, espero que les haya servido el video. Vamos a tener una clase de consulta, ¿sí? Y que le vamos a pasar el enlace por Meet, y van a tener que completar la tarea en el formulario. Siempre recuerden de hacer las tareas en su carpeta, ¿sí? Sacarse las dudas en la clase de consulta y luego completar el formulario. Bueno, muy bien, nos vemos, cuídense.